Bueno, muy bien, buenas noches a todos. Quiero darles la bienvenida a todos a esta importante charla sobre la responsabilidad médica. Esto enfocado a la prevención de conflictos médicos legales para aquellos médicos que trabajan en una institución pública. Es esencial reconocer que en el ejercicio de nuestra profesión, pues estamos todos expuestos a situaciones en las que pueden surgir desafíos y controversias, entre ellos el desabasto de insumos en una institución. Agradezco mucho su presencia y el interés que demuestran en este tema tan relevante que nos incumbe a todos los médicos, no solamente a los ortopedistas, sino también a cualquier médico que trabaje en una institución. Quiero agradecer a la participación de nuestro ponente. Voy a hacer su presentación. Es el licenciado Abraham Dávila Rodríguez. Él es el director general de Medical Legal Center de Salomon y Warner. Es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara con maestría en Derecho Constitucional. Actualmente está cursando un doctorado en Derechos Humanos en un programa nacional de posgrados de calidad. Participa en el programa de alta dirección en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y ocupa el sitial de Derecho Sanitario en la Academia Mexicana de Cirugía. Así que demos la bienvenida, que el día de hoy nos estará hablando con su experiencia, sus recomendaciones sobre el cómo actuar ante la falta de insumos en las instituciones públicas. En esta reunión aprenderemos sobre las estrategias, los retos y las soluciones que podemos implementar ante la escasez de recursos médicos. Y después tendremos una sesión de preguntas y respuestas con el licenciado. Muchas gracias, licenciado. Le concedo la voz. Doctor Luis, muchísimas gracias a usted y a cada una de las personas que están conectadas. Yo quiero comentarles, primero, pues, nuevamente agradecerles al Colegio de Ortopedia de Mexicali a organizar ese tipo de pláticas tan importantes y tan trascendentes. Y quiero felicitar primero a cada uno de los que están presentes, porque después de que en más de 20 años llevando casos de responsabilidad médica, cuando atiendo un caso y después vienen ese tipo de pláticas, por ejemplo, de responsabilidad institucional, me dicen, Abraham, si hubiese escuchado la plática de responsabilidad institucional, seguramente no me hubiera pasado lo que me pasó. Y entonces uno de los objetivos, sin duda, es saber qué hacer cuando tenemos esta falta de infraestructura de los hospitales, cuando tenemos la falta de insumos y cuando tenemos la falta de recursos humanos en salud. Y eso precisamente lo vamos a ver en este preciso instante. Quiero primero comentar qué responsabilidad se tiene de nuestra parte cuando faltan recursos que debe proporcionar la institución. ¿Quién es responsable de esta situación cuando existe un problema de responsabilidad? ¿Y qué normatividad está obligada a cumplir la institución o nosotros? Y entonces, ese es el objetivo de esta plática. Y yo voy a iniciar preguntando, ¿quién de los asistentes que trabaja en una institución pública, IMSS, ISSSTE, servicios de salud de su estado, conoce a cabalidad la Ley Federal de Trabajo que aplique en este caso, a la parte, al apartado que corresponde? ¿Quién ha leído su contrato colectivo de trabajo? ¿Quién ha leído la Ley General de Salud, el reglamento de la Ley General de Salud? ¿Quién ha leído la norma oficial mexicana 016 y 027 que habla de la infraestructura que deben de tener este tipo de instituciones? Y lamentablemente me encuentro que muy pocos son los médicos que no lo han leído. Y entre menos mientras menos lo conozcamos, más vamos a estar propensos a tener un problema de esta naturaleza. Sin duda, el patrón o institución está obligado a proporcionar oportunamente a los trabajadores útiles, instrumentos, materiales necesarios para la ejecución de trabajo. Esto lo establece la propia Ley Federal de Trabajo, debiendo darles buena calidad, que estén en buena calidad, en buen estado, y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes. Todo mundo conocimos del caso que está hoy precisamente en redes sociales desde ayer, es más, desde antier,
el caso de un elevador en un hospital que causó una defunción. Son situaciones que no deberían de ocurrir, pero que valga, tendríamos que conocer por qué la persona que está hoy en día procesada es el camillero y qué pasa con la obligación que tenían de garantizar la institución que el mantenimiento y que todo estuviera funcionando adecuadamente. ¿Qué pasa con quien tenía que contratarlo? ¿Qué pasa con quien sabía que fallaba y no hacía nada? En este caso, el instituto, las instituciones, particularmente la cláusula que estamos viendo es la relacionada con trabajadores del IMSS y dice que el instituto se obliga a suministrar oportunamente sin costo alguno para sus trabajadores equipo adecuado, útiles, instrumentos de trabajo, material y herramientas que sean necesarias para el desempeño de sus labores. Y me refiero también aquí al tema de insumos particularmente, y yo me pregunto si realmente los tenemos. ¿Qué pasa con otra disposición de los contratos de trabajo de los servicios de salud? Quienes trabajan en los servicios de salud, dice que tiene derecho a recibir oportunamente para el desempeño de sus funciones útiles, instrumentales, materiales, uniforme y todo aquello que requieran. ¿Qué dicen los del ISSSTE? Igual tienen obligación y derecho de recibir vestuario y equipo especial cuando las funciones lo justifiquen. Obviamente, muchos se preguntarán qué es lo que actualmente ocurre en nuestros hospitales. El propio artículo 46 de la Ley General de Salud establece que la construcción y equipamientos de los establecimientos de salud se sujetará a las normas oficiales mexicanas que obligan a tener un determinado tipo de infraestructura y de recursos humanos en salud. Yo recuerdo, y ustedes recordarán también aquel caso de Oaxaca, de un médico ortopedista de Oaxaca que fue detenido. En aquel entonces, se trataba de un niño que estaba en domingo en una fiesta infantil, jugando, le tienen sufre una caída, una fractura, la familia lo lleva primero a los servicios de salud de su estado, en donde por obligación, yo para poner un servicio de urgencias, sea institucional o privado, requiero varios requisitos, requiero una licencia sanitaria, no solamente un aviso de funcionamiento, y esta licencia sanitaria me obliga a tener una infraestructura de urgencias determinada, que tenga área de choque, carro rojo, etcétera, pero además me obliga a garantizar tener un médico al menos 24 horas. Y cuando llega este paciente, tiene un problema, que siendo domingo en un hospital público, un hospital institucional, no había médicos en urgencia. Eso fue una de las cosas que desató todo lo demás. Pero esto lo recalco porque la propia normatividad y la Ley General de Salud y la normatividad que tenemos contempla la obligación de las instituciones públicas y privadas de garantizar infraestructura, insumos y recursos humanos en salud, y no los tenemos. Y esto es precisamente lo que vamos a ver, cómo abordar ese tipo de situaciones. El responsable, por ejemplo, en el caso de responsable de servicios de urgencia, contempla que requiere tener toda la infraestructura para hacer un tratamiento, un diagnóstico y tratamiento completo, cuando eso no ocurre. También contempla que los servicios de urgencia deberán contar con recursos suficientes e idóneos de acuerdo a la propia normatividad. Establece que esos servicios deberán de contar, las personas responsables deberán tener un título de médicos en la especialidad correspondiente, lo que tampoco ocurre. Establece también la obligación de los responsables sanitarios. Cuando alguien me dice que quiere ser responsable sanitario, que es responsable sanitario de su hospital, sin saber cuáles son las obligaciones a las que se enfrenta, cómo las de atender en forma directa las reclamaciones que se formulen por irregularidades en la prestación del servicio. También se establece que todos los establecimientos públicos, de acuerdo a las normas oficiales correspondientes, deberán de contar con personal suficiente e idóneo. Esto en todos los servicios. Y yo recuerdo, hoy en día, en el ámbito obstétrico, por ejemplo, hay una política nacional de no
rechazo de pacientes embarazadas en un hospital público. No obstante, me encuentro hospitales a consecuencia de esta política nacional que tienen espacio para 15 o 20 parturientas y no hay forma de decirles que no llegan 50 en un fin de semana y solamente hay 2 médicos obstetras y 4 residentes. Esa, por supuesto, que es una falta de recursos humanos en salud, personal suficiente e idóneo para atender a las pacientes. Una política de esta naturaleza deberá estar ajustada a los requerimientos de personal también. Habla y lo reitera nuevamente el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, que todos los establecimientos de atención médica deberán de contar con recursos físicos, tecnológicos y humanos que señale el reglamento y las propias normas oficiales mexicanas. Y esto sigue sin ocurrir en la gran mayoría de los hospitales. Me encuentro, por ejemplo, contempla la propia norma en el equipamiento para selle, que debe tener un equipo de adenoamigdalectomía, de amputación, aseo general básico, aseo vulvar, asepsia, eso de manera obligatoria. Y díganme cuántos hospitales lo tienen. Solamente como instrumental. Equipo de cirugía gastrointestinal, de cirugía general básica. Esto establece que es obligación de un hospital general tener este instrumental. Y lo dice la propia norma oficial mexicana de equipamiento de hospitales. De equipo de curación para cirugía, equipo de hemorroidectomía, de salpingoclasia, equipo de parto, en general, y este tipo de equipamiento hoy en día lamentablemente no se tiene. Y dice que cuando hablaba de los responsables sanitarios, que son los encargados de verificar la existencia de manuales de operación y en su caso buenas prácticas de estos dispositivos médicos y accesorios para su funcionamiento. Y hoy en día no encuentro a un responsable sanitario que tenga, primero que conozca todas las obligaciones que asume y la otra, que esté al tanto de verificar la existencia de estos manuales y si no, ser responsable de estos manuales. Dice también que uno de los requisitos que se contempla en la norma oficial mexicana de infraestructura es que cuente con el modelo arquitectónico, mobiliario, instrumental y equipo suficiente para realizar estas actividades médicas. Dice también que el médico que labore en unidades o servicios de urgencia deberá demostrar documentalmente respecto al tema de recursos humanos en salud, haber acreditado cursos afines a la atención médica de urgencias. Y hoy en día en instituciones me encuentro que no es requisito, a pesar que la propia norma lo contempla, que sea urgenciólogo o que curse con estos cursos necesarios para tal fin. La propia norma oficial mexicana 027 lo contempla que sí, en el caso de urgencias deberán contar con una cédula de especialidad, lo que hoy en día tampoco ocurre. Lo mismo en el caso de enfermería. Dice que aquellas enfermeras que estén en el área de urgencias requieren demostrar documentalmente que han acreditado cursos afines a la atención médica. Lo mismo en el caso de enfermeras auxiliares, que deberán contar con estos, demostrar documentalmente estos cursos relacionados con la atención de urgencias. Ahora bien, estos son OP significa opcionales, OB obligatorios. Son de acuerdo a la normatividad que estamos viendo, como un hospital de primer contacto debe tener, dice especialista capacitado en urgencias, dice es opcional, pero en el área de urgencias de un hospital general debe de ser obligatorio. Igual en el ámbito hospitalario no quirúrgico es obligatorio, médico de urgencias capacitado en urgencias opcional, médico general opcional, hospitalero quirúrgico obstétrico, el personal de urgencias tiene de manera obligatoria que ser médico especialista, no puede ser médico general. Lo mismo ocurre en el área de enfermería. Ahora bien, vienen sanciones. ¿Cómo que establece la ley? El reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica en materia de sanciones. Dice que se sancionará al responsable del establecimiento, aquellos que dicen que son responsables sanitarios y que no pasa nada, al responsable de cualquier establecimiento que preste servicios de atención médica en el que se carezca de personal suficiente, idóneo o equipo, material o local de acuerdo a los servicios
adecuados de acuerdo a los servicios que se presten. También dice que en caso de reincidencia o de no corregirse las deficiencias, se procederá a la clausura temporal o definitiva del hospital. Aquellos médicos que son responsables de un servicio de un hospital tendrán que saberlo. También se establece la obligación para instituciones médicas y en general para cualquier persona relacionada con la prestación del servicio de atención médica que es compartida con todos aquellos que intervienen en la atención médica. Ese es un artículo que publica Olga Sánchez Cordero, ministra de la Corte, que resolvió algunos temas relacionados con atención médica. Y luego la ley reglamentaria de la Ley General de Salud, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica contempla que si una institución no proporciona los recursos físicos, o sea, recursos humanos, infraestructura y recursos material, insumos y humanos, serán responsables con los resultados que se produzcan. Hoy en día, yo quisiera mencionar esta parte que es la esencia de esta pequeña plática. Hoy en día, de acuerdo a la normatividad que hemos visto, si una institución permite que se desarrollen estos procesos o atención médica de tipo diagnóstica o terapéutica, sin la infraestructura hospitalaria, sin los procesos adecuados, sin los insumos o sin los recursos humanos en salud, será solidariamente responsable de los resultados que se tengan. Si una institución no provee de insumos con un mínimo de calidad o el equipamiento es obsoleto, no funciona, está condenado al fracaso de la atención médica brindada. Las faltas de personal en las guardias turnos en cualquier servicio o área de la institución genera la improvisación de personal no capacitado para ciertas áreas con las consecuencias que eso conlleva. El seguimiento de la atención médica se evita el retraso de la atención médica, agilizando las citas a otro nivel, vigilando que los pacientes cuenten con sus insumos y subrogando los servicios necesarios como la propia ley y el reglamento de la Ley General de Salud en materia de servicios de atención médica lo establecen. Y hay una revista de Carlos Tena, una publicación de Carlos Tena, que habla de dos tipos de errores. Habla del error activo. Dice que el error activo es el que depende del médico directamente, que tiene por lo general consecuencias inmediatas. Pero habla también del error latente, fuera del actuar del profesional y relacionado con la estructura, los procesos y el mantenimiento de equipo o incluso con la capacitación del personal. Y este latente, evidentemente, no es responsabilidad del médico. Yo quiero platicarles quiero comentarles dos temas que para mí son muy importantes. Me preguntan, ¿qué hago o qué debo de hacer cuando mi hospital no tiene la infraestructura, no tiene recursos humanos y no tiene insumos? ¿Cómo hago o qué tendría que hacer para que no incurran responsabilidad? Yo quiero platicarles que lo más importante que debemos de hacer y que no hacemos es documentarlo. Hoy en día eso no ocurre. No documentamos ni esto en el ámbito institucional, ni documentamos otro factor que influye en la generación de casos de responsabilidad y tiene que ver con el paciente. Hoy en día, en el ámbito, independientemente del tema institucional, uno de los factores por los cuales no se genera un resultado adecuado en la atención médica es por la falta de seguimiento de la atención médica por parte del paciente. Esto es porque no sigue las indicaciones médicas. Hoy en día nosotros tenemos, como vieron, muchas obligaciones para el médico, para los hospitales, pero ¿cuándo han visto una obligación plasmada en la Ley General de Salud para los pacientes? Y ellos tienen obligaciones. Por ejemplo, doctor Luis, tiene dos grandes obligaciones. Una obligación tiene el paciente, que es la de proporcionar información correcta y fidedigna. ¿Qué pasa si a mí el paciente no me proporciona información que es toxicómano
y le generan administran anestesia que genera un choque anafiláctico, etcétera. Entonces me tiene que proporcionar información suficiente y real, fidedigna. Y otra obligación que tiene el paciente es la de proporcionarnos, la de seguir cabalmente sus obligaciones, las indicaciones médicas que le doy. ¿Y qué pasa si no las sigue? Hay un principio elemental de derecho que dice que en una relación bilateral, en una relación contractual como son la atención médica, si una de las partes incumple con sus obligaciones, genera la rescisión del contrato sin responsabilidad para la parte inocente. El detalle es de que aquí hay derechos y obligaciones para ambas partes, pero nunca documento el incumplimiento de obligaciones ni del paciente ni de la institución. Entonces, el único responsable al final de cuentas resulta ser el médico. Vayamos a la del paciente. En el caso del paciente, la obligación es seguir indicaciones, dar la información necesaria y seguir las indicaciones médicas. ¿Y yo qué me encuentro? Por ejemplo, los crónico-degenerativos, todos los pacientes que tienen diabetes, por ejemplo, ellos, ¿por qué llegan complicados? Llegan complicados porque porque no siguieron el medicamento, no siguieron la indicación de ejercicio o no siguieron la dieta o el medicamento. O sea, no hay más que de esas. Y entonces viene, pero yo no lo documento, yo no documento que es un paciente que incumple, que no sigue las indicaciones médicas, o más incluso, si este paciente yo lo cito cada mes para control y llega un mes, a ver si me ayudan doctor Luis, lo acabo de hacer con anfitrión para que me ayude, ahí está. ¿Qué pasa si qué pasa si estos pacientes este tipo de pacientes no siguen las indicaciones médicas, tengo que documentar que no lo siguen. Pero además, si yo cito un paciente cada mes y deja de asistir una cita de las que yo le doy cada mes, evidentemente tendré que documentarlo, paciente que no llegó a su cita a tal fecha. Pero ¿qué pasa si no viene su cita mensual? Yo no hago nada, no lo documento y entonces cuando llega un conflicto, pareciera que todo lo hizo perfectamente el paciente. Entonces, habrá que documentar en el caso del paciente cuando éste incumple las indicaciones médicas o cuando no va a sus citas o cuando yo veo una situación que por ejemplo, le indico que reposo después de una cirugía de columna y me encuentro que evidentemente no reposó, yo me doy cuenta pues, porque llega golpeado, lastimado, etcétera, y eso tengo que documentarlo. Por otro lado, eso en cuanto al paciente. Por el tema del ámbito institucional, que es lo que nos tiene aquí. ¿Qué pasa si yo encuentro un paciente, atiendo a un paciente, me encuentro con que no tengo infraestructura, no tengo el equipo o no tengo los insumos necesarios? Tendré que documentarlo. Esto es, tendré que señalar que estoy atendiendo a este paciente sin los insumos necesarios, sin el equipo necesario, sin la ortosíntesis necesaria o sin el equipo, que estamos hoy en el servicio con 50 pacientes, estoy 2 médicos, 2 residentes y tengo que documentarlo, porque cuando eso no pasa, llega un conflicto legal, pasa al procedimiento con el agente del Ministerio Público y el Ministerio Público da por hecho que estoy en Houston, que estoy en el mejor hospital del mundo con todos los insumos. Pero el tema es que yo no lo documenté. O sea, yo no documenté que no tenía, tenía 50 pacientes, que éramos 2 médicos, no documenté que no había insumos, que no había medicamentos, los que yo necesitaba, con los que yo prescribía, y no documenté que no tenía aire acondicionado, que no tenía la infraestructura, que no había quirófano, etcétera. Entonces, gran parte del problema yo no voy a evitar que ocurra, ni es mi responsabilidad que en mi trabajo el patrón me proporcione el instrumental, el equipo, los insumos y los recursos humanos. Eso será su responsabilidad. Mi responsabilidad es atender al paciente. Y cuando cuando no dejan o no permiten que mi trabajo lo haga con todos los insumos, o todos los equipamientos o con recursos humanos en salud, mi obligación será documentarlo. Hoy, a partir de hoy, yo pediría que las personas que ahorita en este momento están conectadas, tomen la decisión de documentar
cada inconsistencia que tenga con un paciente derivada de la falta de infraestructura, falta de insumos o falta de recursos humanos en salud. Si yo no lo documento, que en el momento me faltaban o eran deficientes o estaban descompuestas, yo estoy aceptando que lo estoy haciendo con todo el equipo que yo he solicitado. Y ahí marca una gran diferencia entre atender a un paciente con equipamiento, con todo lo necesario, a hacerlo sin lo indispensable. Luego entonces yo solicitaría, mi recomendación sin duda es que se documente en el expediente clínico esta circunstancia y eso va a marcar sin duda, doctor Luis, la diferencia entre tener un problema de responsabilidad y no tenerlo. Sé que hay muchas dudas y me gustaría, si no tiene inconveniente, empezar a contestarlas. Aquí hay una pregunta que dice, en caso de especialidades como en anatomía patológica, donde la institución no provee de los insumos para procesar tejidos, ¿cómo lo documento? Yo tendría en el caso, vaya, tenemos una solicitud de reporte de un servicio de cirugía, por ejemplo, de un apéndice, me llega, lo registro y si no tengo los insumos necesarios, yo tendré la obligación de reportárselo por escrito a mi jefe de servicio para que porque él no lleva expediente clínico del paciente. Entonces, el responsable del servicio de anatomía patológica tendrá que a su vez reportárselo al director del hospital por escrito y acusárselo de recibido. Yo como médico del servicio de anatomía patológica tendré con documentar que en esa fecha no tenía los insumos, no tenía las laminillas, no tenía los reactivos, no tenía aquella espacio suficiente idóneo para realizar mi labor. Y basta con que se lo notifique a mi jefe de servicio por escrito para evitar tener un problema. Eso me exoneraría de cualquier responsabilidad civil, penal, administrativa, porque es una obligación del patrón. Incluso el jefe de servicio no tendría ninguna responsabilidad. Él lo que tendría que hacer es agarrar el oficio y mandárselo al director del hospital y el director del hospital resolverlo. Hay un tema además, doctor Luis, que yo quiero platicarles, que me ocurre con frecuencia. Es un tema muy lastimoso. Hoy en día tenemos una constitución, tratados internacionales que hablan del derecho humano a la protección a la salud. Y me he topado con casos donde a los pacientes se programan a una cirugía de columna, a una cirugía de cadera dentro de 3 meses. Y entonces el paciente quejoso en una institución pública va y tramita una demanda de amparo. Y en el amparo va con un juez constitucional y dice, esto atenta a mis derechos humanos, ¿cómo me están programando a 3 meses? Y el juez federal, evidentemente, ante esa situación, admite la demanda de amparo y concede la suspensión de amparo para efecto de que inmediatamente se le proporcione una fecha para cirugía. ¿Y qué cree que pasa? ¿Qué creen que pasa? ¿Realmente se respeta el derecho al trabajo, el derecho humano de la salud a este paciente? Sí, porque inmediatamente el director del hospital tiene la obligación de inmediatamente agendarlo y darle una cita para cirugía. Pero para hacerlo, doctor Luis y todos los escuchas, ¿qué tiene que hacer? Pero lo que tiene que hacer es sacar a alguien para meter a este. Esto es, si él tiene 10 turnos quirúrgicos y un juez lo obliga a que respetando el derecho a la salud, al que tenía 3 meses, lo incluya, pues lo va a incluir. Pero lo va a incluir y le va a respetar el derecho a la salud a este paciente, pero negándoselo y violándoselo a otro. Y yo cuando platico con jueces les digo, a ver, jueces, ¿cómo otorgan este tipo de suspensiones? Que porque ya hablan sus sentencias, que porque el derecho a la salud es lo más importante. Sí, pero se lo están dando a uno quitándoselo a otro, se lo quitan a uno para dárselo a otro. Eso no es una protección al derecho humano a la salud. Es un tema que va más allá. Yo entiendo también a los directores de hospitales que no tienen el presupuesto para hacerlo, entiendo mucho, pero entonces el camino está en los congresos estatales y en el Congreso Federal
para administrar el recurso adecuadamente y se destine precisamente a la atención médica, infraestructura e insumos. Pero si yo no documento que tengo esta falta de insumos y recursos humanos en salud e infraestructura, van a creer que siempre la he tenido. Otra pregunta, doctor Luis. Sí, nos comenta la doctora Berta Hannon, nos dice, ¿hasta dónde me deslinda el documentar que estoy trabajando con equipo inadecuado? Doctora, primero quiero darle también, doctor Luis, permítame dar un agradecimiento a la doctora Berta, que ella fue mucho, como con el doctor Luis, estuvieron mucho que ver en la promoción de esta plática tan importante para los médicos de instituciones públicas. Sin duda, doctora Berta, el documentarlo será la prueba idónea para exonerarla de responsabilidad. Hay una diferencia, documentarlo o no documentarlo. Si yo no documento que estoy trabajando con falta de insumos, con equipo que no sirve, etcétera, estoy consintiendo que tengo todo lo necesario. Si yo lo documento en el expediente que solicité este equipo y que no lo tengo, que falló, etcétera, eso marcará la diferencia para no tener en una eventualidad un caso. Será la responsabilidad completamente institucional. Nos dice Del Muro, una pregunta más. ¿Qué hacer? Es muy común que no tenga material de osteosíntesis. El paciente necesita un clavo centromedular, pero no hay. Me dice el jefe, ponle una placa porque clavo no habrá hasta dentro de un mes. Bueno, muy buena pregunta. A ver, mi obligación será elaborar un consentimiento informado al paciente, donde yo le informo, vaya, yo tengo que en esta carta de consentimiento informarle cuál es su padecimiento, el procedimiento que voy a hacer, riesgos y beneficios. Y ahí le voy a poner lo que el paciente requiere. Y le pondré lo que el hospital me solicita que le ponga. Y él tomará la decisión si lo toma o no lo toma. Esto es, el propio paciente decir, a ver, estoy en un hospital del IMSS, del ISSSTE, los servicios de salud. Usted, doctor, me dice que requiero esta placa y el hospital me quiere dar otra. Yo decido si acepto o no acepto. Ni uno aceptaría. Todos irían y se negarían a realizar un procedimiento en esas condiciones. De hecho, lo exigirían. Pero el paciente tiene que saber que mi propuesta es una y si él está de acuerdo, él lo aceptará, pero en el que he entendido que mi propuesta es otra. Dice Juan Manuel, me gustaría saber qué hacer cuando no tengo acceso a los expedientes de los pacientes, ni electrónico o físico. El supuesto es en consulta externa, no en atención de urgencias. ¿Debo atenderlo bajo esas circunstancias? Bueno, a ver, habla en consulta externa sin expediente. Bueno, indiscutiblemente no puedo negar la atención médica porque no tenga todo su récord médico. De hecho, cuando van a otro tipo, por primera vez a cualquier consultorio, aunque tengan todo su récord médico en otra institución, tendré que empezar con toda su información. Esto es, cuando no se trate de urgencias, tendré que generar toda su información necesaria para su historia clínica, preguntar sus antecedentes personales, sociopersonales, antecedentes patológicos, etcétera, para poder brindarme atención médica, pero no es un obstáculo para atenderlo el que cuente o no con su expediente clínico en ese momento. Sí, claro. Otra pregunta. Nos comenta Alejandro Navarro. Cada vez es más frecuente que se amparen y lleguen presionándote. Y eso es un atropello a mis derechos como médico. ¿Se puede hacer algo ante un amparo? Sí, que es lo que comentábamos. En el caso particular, cuando el paciente se ampara, por ejemplo, para que lo operen dentro de 3 meses, que lo vayan a operar dentro de 3 meses, ampara y el juez ordena que lo operen de manera inmediata. Yo estoy convencido que las autoridades no han contestado como deben de contestar. Y contestar como les acabo de decir. A ver, yo estoy de acuerdo. Usted, tengo 10 turnos quirúrgicos y tengo estos 10 programados. Usted, juez, dígame a quién saco para meter a quien me están parando. Dígame a quién. El que usted me diga, ese yo hago. Y entonces cuando el juez conozca esta situación en donde él tiene que tomar una decisión, esto empezará a cambiar. El detalle es que no hacemos nada. Viene una orden de un juez de amparo para que atienda de manera obligatoria a un paciente y no hago nada.
sigo la instrucción por temor, porque así pasa, etcétera, cuando mi obligación sería, o mi opción sería regresar a la opción al juez y decirle, oye, tengo esta situación, tú dime qué hago, lo que tú me digas yo voy a hacer. Y entonces este tipo de cosas cambiarían, pero por supuesto que tenemos opción para hacerlo y yo lo haría, es más, yo ofrezco, doctor Luis, que cuando lleguen ese tipo de amparos nos puedan contactar y nosotros ayudarles a contestar para que tomen la mejor decisión los jueces federales, con mucho gusto. Sí, muchísimas gracias. Una pregunta más. Edna Ortega nos comenta, ¿cómo puedo documentar la falta de insumos para el traslado a un tercer nivel de un paciente? La falta de insumos, me refiero a que para que requiera un equipamiento especial para mandarlo a tercer nivel o que no existe un tercer nivel. Pueden ser, yo creo que las dos Ambas, cosas, las dos ambas. situaciones. Bueno, es muy frecuente que no exista el equipo, por ejemplo, una ambulancia de terapia para trasladar a un paciente de segundo a tercer nivel y tengo que documentarlo en ese mismo paciente. Mi prescripción es de que sea trasladado en este momento a una unidad de tercer nivel, lo cual en este momento notifico a mi jefe de servicio, al director del hospital, informándoseme que no tiene el hospital los recursos para hacer el traslado correspondiente o no se autoriza o se autoriza la subrogación. Pero yo tengo que documentar que yo lo prescribí. O sea, ¿qué fue lo que yo prescribí? Si yo no lo prescribo y no me la digo al director, oiga, necesito un traslado a tercer nivel y me dice que no y no lo documento, en caso de un conflicto me van a decir, oiga, ¿por qué no decidió mandarlo a tercer nivel? Pensando los peritos y los jueces que tenemos toda la infraestructura. Cuando yo lo documento, oiga, yo lo documenté porque creí necesario un traslado en este momento de un paciente al tercer nivel, pero no se autorizó, no se subrogó, no había dinero, no había disponibilidad en otro hospital. Bueno, todas las variables, pero yo tengo que documentarlo. Y de verdad, doctores, el problema que me encuentro es que no está documentado. Ya nos dice Rodrigo Urbina, el operar solo con médico interno de pregrado en cirugías complejas puede contar como falta de equipo adecuado. ¿Y qué hacer en estos casos? Gracias. Completamente, o sea, un médico interno de pregado, por supuesto que ni siquiera un médico es. Entonces, él no cuenta como un médico de apoyo, no cuenta como alguien que tenga un apoyo de decisión, ni mucho menos. Entonces, que me asignen un médico interno no implica tener recursos humanos suficientes e idóneos. Un recurso humano suficiente e idóneo es a partir de un médico en adelante, que me asignen un médico especialista, eso sería un recurso humano en salud. Un interno de pregado, por supuesto que no lo sería. Un residente sí, porque es médico. Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? Estamos todavía en el área de preguntas. Si alguien quiere participar. Me parece que no hay más preguntas. Bueno, doctor, yo sí quiero primero señalar que de verdad, en los últimos años me he encontrado con un sinnúmero de médicos procesados, médicos sentenciados, médicos que están cumpliendo una condena, lamentablemente al interior de una institución, cuando por falta de recursos humanos en salud, por falta de, de infraestructura y por falta de insumos, infraestructura, insumos y recursos humanos en salud. Y fueron principalmente porque no se documentaron estas faltas y los jueces resolvieron que tenían todo para hacerlo y que fue negligencia no haber actuado de manera adecuada. Esto marca una gran diferencia entre llevar una atención médica. Yo entiendo de verdad que en los hospitales no se cuente con infraestructura, con todo esto, pero tenemos que documentarlo. Tenemos que hacer una constante documentarlo, que no sea algo esporádico, documentar cuando no tengo insumos, cuando el paciente no sigue indicaciones médicas y, y seguramente nuestra práctica médica va a ser mucho más segura. Sé que muchos médicos tienen miedo de documentar, que podían recibir amenazas o intenciones de despido, pero es un derecho natural de cualquier trabajador operar con los elementos mínimos
de infraestructura, insumos y por supuesto recursos humanos en salud. Es un derecho y yo soy un convencido que entre más nos animemos a documentar eso en el expediente clínico, seremos médicos con menos probabilidades de tener un evento de responsabilidad médica. No omito señalar además que hay una propuesta que hemos elaborado para el Congreso de la Unión en donde se puede establecer la falta, la no procedencia de una denuncia penal, ni penal ni civil, en contra de un médico o un trabajador cuando la negligencia o el tema ocurre dentro de una institución pública. Y yo les voy a poner un ejemplo muy claro. Si tenemos nuestro automóvil, y lo llevamos a la agencia, ¿sí? Lo llevamos a la agencia que le den un servicio. Y en ese servicio, pues, abren el motor sin aceite y desvielan el motor. ¿Yo tendré acción penal en contra del mecánico? ¿O tendré acción civil en contra del mecánico o en contra de la institución? En contra de la agencia que fue a la que llevé mi vehículo. Yo ni siquiera conocía al mecánico. Yo fui por la institución. En este caso, por la agencia. Bueno, hay esta iniciativa que cuando ocurra una situación en un ámbito institucional, no sea el médico el responsable de esta situación, sino que sea la institución, y en caso de que sí haya sido una negligencia y responsabilidad del paciente, esta puede repercutir como en el ámbito administrativo en contra del médico, pero nunca el paciente directamente en contra de el médico institucional, porque la relación jurídica la tiene con el paciente, pero con la institución, no conmigo, no como médico. Él no me eligió a mí ni yo a él. Él está ahí por una relación jurídica que tiene con la institución, que es un contrato ley, que es la ley del IMSS, de prestaciones médicas del IMSS, del ISSSTE, etcétera, pero no conmigo. Él no viene a contratarme. ¿Por qué me denuncia a mí? Tendrá que hacerlo con quien haya generado el vínculo jurídico, y eso seguramente nos ayudará a que la institución asuma su responsabilidad total y no sea el médico el que asuma la responsabilidad incluso de las instituciones. Doctor Luis, está muteado. Nos están llegando otras preguntas. A ver. Nos dice, ¿cuál es el medio idóneo para documentar las carencias institucionales varias de las faltas de seguimiento, de tratamiento por los pacientes? En el expediente clínico. Yo cuando veo a un paciente, veo después de la cirugía, antes de la cirugía, y yo me doy cuenta si sigue indicaciones médicas o no. Y me doy cuenta, digo, es muy fácil que ustedes se den cuenta si siguió mi tratamiento. A ver, se tomó las medicinas, a ver cómo se las tomó, etcétera. Siguió el tratamiento, bajó de peso, hizo ejercicio, no hizo ejercicio, y eso lo documento. Paciente que no hizo ejercicio, no obstante que fue una indicación médica. Paciente que advierto que no toma el medicamento. Paciente que no sigue indicaciones médicas de reposo. Le hago saber que de no seguir las indicaciones médicas, la cadera seguirá con fallas, etcétera, que si no baja de peso será demasiado la molestia que tenga, pero todo eso lo documento. Y hoy en día no lo documento, entonces mientras no lo documente, pues en un problema legal se advierte que él ha cumplido todo. Y como le reitero, si una de las partes incumple con sus obligaciones, me exonera de responsabilidad. Entonces, muy valioso que yo documente todo aquello que no hace adecuadamente el paciente. Sí, nos dice el doctor Cuevas, si los implantes no son de una calidad adecuada, a pesar de tener registro de COFEPRIS, y yo como especialista considero el resultado no será mejor, ¿debo seguir operando? Hablo del IMSS, ya que estos implantes se licitan a nivel delegacional. Gracias. Sí, a ver, vuelvo a lo mismo, lo comentamos hace un momento. Yo tendré que informarle en una carta de consentimiento al paciente que lo operaré, por ejemplo, de cadera, y que la prótesis que me proporciona la institución tiene estas deficiencias, que mi recomendación es esta. Y entonces él decidirá y aceptará, oiga, sí me opero, o irá a la institución y él gestionará que le entreguen la que él quiera. ¿Sí me entiende? Pero yo lo voy a operar con lo que hay, sí, pero con conciencia del paciente de este tipo de consecuencias. Claro, lo dice Santiago. ¿Cuál sería la manera de actuar en la institución con la sobrecarga de pacientes? ¿Alguien aquí considera que se pueden atender adecuadamente 30 consultas en más de un turno? Es una condición que propicia errores y pésima relación médico-paciente.
Absolutamente, absolutamente. Nosotros tenemos que documentar esa situación, incluso en cada paciente, que es un paciente, en cada expediente, paciente al que se atiende en estas condiciones, con 20 minutos que me proporcionan para atenderlo. No obstante que este paciente requiera al menos, de acuerdo a sus circunstancias, una consulta de 1 hora. Pero tengo que documentarla. Si no lo documento, cuando en un problema legal el perito no ve eso, ¿eh? O sea, los jueces ven que tuvo todo el tiempo, que fue su decisión no hacerlo, que era bronca de nosotros. Entonces, no, nomás documentarlo. Es un paciente que me dan 20 minutos para atenderlo y que al menos requiere 1 hora para atenderlo adecuadamente. En ese momento, endoso el tema de responsabilidad de una institución. Nos dice Roberto Naya, cuando como jefe de servicio reportar la mala calidad de un material o instrumental y los jefes de mayor rango que yo no dan solución a este problema, debo también dejarlo en el expediente del paciente para protección de mi médico y de las mías propias. Dice, o se tiene que hacer escrito ante dirección o ante qué autoridad. A ver, otra vez lo comentamos. A ver, yo necesito cuando yo le informo al director o a mi jefe de servicio, bueno, como jefe de servicio me proporcionan, me decía, un insumo de mala calidad, pues yo tendré que hacerle ver a mi director a través de un escrito, documentarlo por escrito, la calidad que requiero para mi servicio. Si ellos, a pesar de ellos, no me lo, primero con esto ya tengo un respaldo, pero tengo que documentar por qué considero que es de baja calidad, no nomás decir es de baja calidad. A ver, la prótesis que me proporciona la institución es de baja calidad por estas circunstancias, por estas y por estas, y por eso mi petición es que sean de esta marca o de esta calidad. Es más, sin marca, no puedo hablar de marcas, de esta calidad, con esas características. Y yo tengo que documentarlo con la institución, pero ¿qué tengo que documentar? ¿Por qué digo que es de la calidad? No solamente mencionarlo, el mencionarlo no influye, tengo que documentar por qué, o sea, sustentarlo. Y por supuesto, otra alternativa, o además, es que cuando un paciente se vaya a operar o vaya a utilizar este insumo en su carta de consentimiento, él esté de acuerdo que lo voy a hacer con un material que yo no recomiendo. Y eso bastará para que él tome una decisión. La mayoría, la gran mayoría van a pedirlo a la dirección el que se recomienda. Del Muro nos dice, las consultas en nuestro hospital están muy diferidas. Si opera un paciente y no hay citas, lo veo hasta 4 meses después y algo está mal y requiere de otra cirugía. Si lo hubiera visto antes, se pudo haber evitado el problema. ¿De quién es la culpabilidad? Ya que nosotros nos enfrentamos al paciente. Sí, yo lo que haría, mi recomendación es documentarlo. ¿Cómo documento? Paciente que requiere ser visto en 30 días, sin embargo, por la agenda del hospital se programa a 4 meses. Yo tendré que informárselo al paciente y el paciente tomar una decisión al respecto. Sin embargo, yo tengo que documentar que mi recomendación era verlo a los 30 días, pero ya no es mi problema si hay si hay a los 30 días o no. Esa es mi recomendación. Si a los 40 días vino, bueno, pues yo advierto a los 4 meses, documentaré que si hubiera venido a los 30 días como yo lo sugerí o como yo lo prescribí, esto lo hubiera detectado a tiempo y lo hubiera corregido de una manera diferente. Pero tengo que, pues reitero, tengo que documentarlo. Tengo que anotarlo en el expediente tal cual, literal. Sí, creo que está muy claro el mensaje. Es decir, tenemos que esforzar por mantener el registro preciso y completo en el expediente de todos los encuentros médicos, todo lo más, el más mínimo detalle, ya sea en una consulta, en cualquier procedimiento, y explicar por qué de cada decisión que tomamos en base a lo que tenemos. Y pues estos registros son fundamentales para respaldar nuestras acciones y brindar una defensa sólida en caso de que pues surja algún conflicto de cualquier tipo. Exactamente, exactamente. Doctor Luis, pues usted se lo dijo muy bien y lo cerró muy bien, ¿eh? Sí, muchas gracias. Quiero agradecerte, Con Abraham, mucho muchas gusto. gracias por tu tiempo y al equipo de Medical Legal Center también, que nos han apoyado y se han puesto a disposición de ofrecernos pues estas pláticas de gran interés.
Un agradecimiento también muy especial de la doctora Berta Hannon, que hizo posible este encuentro. Muchísimas gracias. No sé, doctora, si tenga algo que decir, pero muchísimas gracias por su interés y la participación con el colegio y por haber logrado esta reunión. Y gracias a los participantes también y a las personas que se conectaron, que espero haya sido de su agrado para poder realizar más pláticas de este tipo. Doctor Luis, yo nomás quisiera dar comentar que además estamos a su disposición de todo el Colegio de Ortopedia de Mexicali en caso de tener alguna duda. Oye, en este momento tengo al paciente y no sé cómo reportarlo, no sé cómo documentarlo, que con toda confianza nos pueden hablar nuestros teléfonos de emergencia y con mucho gusto, en cualquier momento, 24 horas del día, podemos asesorarlos cómo documentar un caso particular. A ver, tengo este caso, es un paciente, a ver, ¿qué exactamente le pongo? Y con mucho gusto. Y doctora Berta, le agradezco porque este tipo de pláticas sin dudas va a ayudar, sin duda va a ayudar a que muchos médicos eviten tener un problema de esta naturaleza. Pues muchísimas gracias, Abraham, por su disposición. Y como siempre, excelente plática. Es bienvenido acá a Mexicali cuando guste, ya sabe que tiene su casa. Estoy seguro que sí, pero me voy a esperar a que baje un poquito el calor. Pues muchísimas gracias a todos. Cerramos esta sesión. No sé si alguien más tenga algún comentario. Todavía estamos aquí abiertos a cualquier comentario. Excelente plática, comentan. Si se puede ver en alguna, si hay forma de volver a ver de nuevo esta plática. Con mucho gusto, yo se la voy a enviar, doctor, ya está grabada para que usted la pueda compartir con mucho gusto. Claro, entonces se pueden dirigir conmigo. Yo soy el doctor Luis Ramírez, actual presidente del Colegio de Ortopedia. Les voy a escribir mi correo y ya por ese medio nos podemos poner en contacto.